Muy buenas tardes. Desde Meditatio, la rama de servicio a la comunidad en general, de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, le damos a todos la bienvenida. Hoy contamos con la visita de una muy querida y asidua disertante que en esta oportunidad nos hablará de la meditación Zen. Le damos la bienvenida a Cecilia Borja desde Ecuador, a quien le paso la palabra y escuchamos a partir de este momento. Cecilia, puedes abrir tu micrófono. Buenas tardes, muchas gracias. Entonces, he preparado esta presentación con muchísimo cariño porque se trata no solamente de algo lejano para mí, sino de algo muy, muy cercano y que lo he vivido profundamente, como es el camino del Zen. Yo quería decirles la modalidad que elegí para presentar el Zen y corresponde a escribir un relato, más bien dicho, 2 relatos. En la presentación ustedes van a encontrar 2 relatos. El relato me permite no entregarles teoría, que ustedes lo pueden consultar fácilmente en el Internet y muchos medios que hay actualmente. Pero el relato permite narrar las experiencias personales y el Zen es justamente uno de esos temas. ¿Quién no se mete al agua no sabe lo que es el agua? Entonces, por eso es que ustedes van a encontrar en la presentación esta modalidad de relato. Y dije que eran 2 relatos. El primer relato corresponde a lo que es mi experiencia y algo bien original que incluso invitaría a que ustedes lo hagan. Y es el haber realizado para esta presentación, lo que yo hice fue realizar una lectura de mi vida a través del Zen. Es algo que no lo había hecho antes. Y, em, y ahí viene el segundo relato. El segundo relato es un cuento muy antiguo de Zen. Entonces, lo que yo hago es, a través de ese cuento del Zen, voy explicando mi experiencia de meditación. Y espero que esto sea, como ha sido provechoso para mí, también lo sea para ustedes. Muchas gracias. Quería indicarles que el cuento yo lo tomé del libro El Sendero del Zen, cuyo autor es el padre Marco Vinicio Rueda. Los gráficos que ustedes van a ver fueron realizados por un arquitecto que vino con la migración, un arquitecto alemán que vino con la migración judía de la Segunda Guerra Mundial a Ecuador, el profesor Carlos Kohn, que a su vez es el esposo de Vera Kohn, a quien ustedes conocerán también a lo largo de la exposición. Entonces, mi conocimiento del Zen creo que más profundamente se debe a la relación entre maestro, el padre Rueda, y yo, mi persona. Lo que ustedes ven aquí es, soy yo, algunos añitos atrás, y que eh, el padre Rueda pues quiso incluir en su libro Curso de Meditación Integrada, me pidió que fuera la modelo de este libro que pues está agotado, ¿no? Y ha tenido 4 ediciones en Paulinas y la última fue en el año 92.
Entonces, el segundo relato tiene por título La captura del buey. Son poemas al estilo Zen. Y el segundo tiene origen muy anterior a China, pasa a China, China pasa al Japón. Pero esto son poemas de un maestro zen chino llamado Kakuan en el siglo XII. Y refleja muy bien el proceso de la práctica de la meditación zen. El zen no se puede entender sin la meditación. Está citado este poema y yo tomé porque tiene varias ediciones de este libro, yo tomé la edición del año 76, pero la primera edición fue en el año 72. Y creo que es importante decirles las fechas un poco para ir ubicando la historia, el relato que voy a hacer a continuación. Entonces, ¿quién me ayuda con el relato? Con el poema. Punto 1. Buscar al buey. Perdido yerra por lejanos montes, anda en busca del buey. Ríos ignotos, matorral tupido, cruza entre 1000 senderos. Exhausto, sin parar, se desespera y no puede encontrarlo. Por la noche le asustan los chirridos de cigarra en los árboles. Gracias, Miguel. Este buey somos cada uno de nosotros. Y esta es la historia en donde todos nosotros podemos vernos reflejados, ¿no? Perdidos por tantos espacios, situaciones, circunstancias, y anda en busca del buey. Entonces, si el buey somos nosotros, ¿quién está en la búsqueda? Espero que sea descifrado conforme avanzamos en los relatos. Y entonces va describiendo lo que nos va sucediendo. Estamos enfrentados a lo desconocido, a la incertidumbre, a las dudas, bueno, ¿y por dónde mismo voy? Cansados muchas veces de esta vida como fragmentada, desesperándonos y con miedo, ¿no? Nos asustamos. O sea, la vida, sobre todo si ubicamos en el contexto de la pandemia, obviamente vivimos mucho miedo. Entonces, si el buey soy yo misma, comienzo con mi infancia. Incluí esta foto que la rescaté de muchos años atrás, ¿no? Y esta pequeñita soy yo, mi madre. Y es muy interesante, yo fui descifrando mi infancia y yo veo, y lo relaciono con lo que decían del buey, ¿no? Y me veo a mí misma, mi madre está de frente, está mirando al frente a mi padre que está tomando la foto. Yo, para nada. Es como que desde niña yo siento que mi camino era diferente al de mis padres, al del medio, del medio ambiente, el medio humano en el que yo vivía. Y con una mirada que no sé en qué me estaré fijando, pero por el hecho de la naturaleza, pues para mí ha sido la conexión más vital, esta conexión con la naturaleza. Siguiente, Diani. Encontrar las huellas. Vio huellas a la orilla del arroyo. Vio pisoteada la fragante hierba.
Ni siquiera la entrada del barranco podía esconder el morro del buey erguido al cielo. Gracias. Entonces, esta descripción, ¿no? Es el tomar conciencia. En este momento ya es la autoconciencia, ¿no? La conciencia de uno mismo. El siguiente, por favor. Para mí esta autoconciencia que me permite conocer mi verdadero yo, la encontré justamente en la práctica del Zen y a través de una amistad profundamente humana, ¿no? Está aquí el padre Rueda y esto es a, a los pocos años de habernos conocido y más que la experiencia de meditación, eh, que para mí fue muy importante, la primera vez que medité fue en la oficina del padre Rueda, porque él no tenía un lugar donde meditar en la universidad, entonces meditamos en su oficina. Él me dijo si quería aprender, yo dije que sí. Entonces, en la primera vez yo sentí un vuelco en el corazón, en mi corazón. Fue una experiencia que psicológicamente se le puede llamar de una experiencia cumbre. No porque haya sido una experiencia de iluminación, sino porque fue una experiencia vital, porque fue exactamente eso lo que me sucedió. De los 18 años hacia atrás, mi vida era una vida muy compleja, era una vida muy contradictoria. No digo que ahora no siga haciéndolo, pero yo estaba perdida. Cuando empecé a practicar la meditación, es desde ahí que realmente se abre un nuevo momento, una nueva etapa que continuaría durante toda mi vida. Pero ese fue el principio para mí, meditar. Y yo decía que no solamente fue la experiencia de meditación, sino que fue una relación de amistad eh, tan humana porque nos presentamos como seres humanos tal cual somos. O sea, muchas veces nosotros ponemos caretas, ¿verdad? Ocultamos. Eh, y yo creo que, sobre todo él, porque ustedes ven, hay una enorme diferencia de edad y de situación. Yo en ese momento era una estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica y tiempo después me enteré que él había sido el decano. Yo no lo sabía. Solamente sabía que él era el autor del libro El Sendero del Zen. Entonces, esta amistad fue enriquecida continuamente con diálogos. eh, Después yo voy descifrando que eso era justamente la relación, ¿no? Entre discípulo y maestro, de lo cual probablemente el Zen da razón. Enseñanza, una enseñanza maravillosa de la vida y obviamente de la meditación. El padre Rueda fue para mí siempre una guía. Y también me fijaba yo, y por eso puse esta foto. Yo estoy poniendo mi mano encima de la mano de él, y es que él era mi apoyo. O sea, es como que muchas veces yo no tenía una referencia humana fuerte en quien sentirme apoyada, y él lo fue. Y aquí estamos en un lugar en el cual eh, hemos realizado bastantes retiros de oración. Queda en el Valle de los Chillos, en el sector de la Armenia. Ahora ya no existe como sitio de retiro, pero es un lugar que guarda
esos tiempos para mí, en donde comienzo a tomar conciencia de mí misma. Aparece el buey. Sobre una rama el ruiseñor que trina. Brilla al sol verde sauce tembloroso. Ese es el buey. Y así pudo ocultarse. Su testa hermosa, sus potentes cuernos, ¿qué artista los pintará? La experiencia del Zen me dio a mí esta, por decirlo así, este conocimiento de mi yo profundo. Es decir, tuve una experiencia espiritual. Yo era atea. Y gracias al Zen, con el paso de los años, creo en Jesús. O sea, para mí el Zen fue la puerta que me abrió a la vida espiritual, que yo ignoraba, que no conocía, e incluso que rechazaba en sus expresiones, ¿no? El catolicismo, como decían, se ha escuchado algunas veces, ¿no? Gracias a Dios soy ateo. Pues algo así me sucedió. Y, pero estaba incompleta porque estaba toda mi vida existencial, estaba de procesarlo. Y es el momento, en la siguiente, por favor. Luego de compartir meditaciones con el padre Rueda, él me invitó a meditar con la doctora Vera Kohn. Ella, psicóloga junguiana de psicología iniciática. Su experiencia, la de ella, fue en Alemania, en la Selva Negra con Durkheim. Entonces, digamos, de este primer encuentro conmigo misma, en lo más profundo, como es el espíritu, pasé a la parte psicológica, a la dimensión psicológica de mi persona, justamente con la doctora Kohn. Y juntos, Vera y el padre Rueda fundaron lo que ahora es el Centro de Desarrollo Integral. En el Centro de Desarrollo Integral, en la actualidad, ustedes lo ven acá, Vera está meditando con el maestro japonés Ishiryo, maestro de Zen, pues es un centro de meditación Zen, específicamente de la escuela Soto Zen, porque en el Zen hay dos escuelas. La escuela Soto Zen, que es a la que pertenecía el padre Rueda, porque él ya en Ecuador, alrededor de los años 60, si vamos contextualizando, son los años eh, en los cuales se iba gestando el Vaticano II, pues él comenzó ya a conocer el Zen acá en Ecuador a través de contacto que había tenido con, por ejemplo, con un sacerdote jesuita en Omiya La Salle, que vivía en Japón, incluso tiene un centro de meditación Zen en Japón, tenía este sacerdote. Entonces Marco inició, el padre Rueda comenzaba a conocer el Zen y en este proceso de personal de él, del padre Rueda, pues viaja a París en el año 73 para sacar su doctorado en antropología en la Sorbona. Entonces, ahí, aprovechando su estancia en París, él fue a meditar con el maestro Zen de Shimaru. Y ahí él es ordenado monje Zen y recibe el nombre de Tempo. Cuando vuelve a Ecuador, pero ya conocía a la doctora, cuando ya
comienza meditando los dos, comienza a abrirse un espacio de meditación aquí en Quito, que con el tiempo pues se iría desarrollando bajo el nombre de desarrollo integral. Este es la sala de meditación que está en el centro de desarrollo. Siguiente. La cuerda ajustar firme, no haya buey vagabundo. Puede tal vez huir a refugios. Perdón, Silvia. Sí, el buey queda atrapado. Lo ha capturado al fin con valentía, pero indómita fuerza al buey sacude. Creo que Busca a no. veces la luz, las alturas. A veces huelga en el hondón brumoso. Me parece que tenemos acá otro texto, Silvia, en pantalla. Entonces Miguel, En pantalla. amansar al buey. Amansar al buey. La cuerda ajustar firme, no haya buey vagabundo. Puede tal vez huir a refugios fangosos. Cuidado bien, se vuelve manso y limpio. Aún suelto, sigue al dueño de buen grado. Prácticamente yo diría que en el proceso de meditación Zen y obviamente meditar nos lleva a un estilo de vida, pues aquí comienza ya una etapa muy importante, ¿no? Si el buey somos nosotros y al mismo tiempo somos nosotros, ¿verdad? Los que lidiamos con nuestro buey, pues aquí es donde el Zen tiene una importancia enorme, porque una vez que se conoce a sí mismo en muchas dimensiones la persona, pues en ese momento comienza a amansar ese yo nuestro, ¿no? Ese ego nuestro. La siguiente. Para mí, yo ubiqué esta etapa a través de, bueno, mi vida siempre ha sido una búsqueda, ¿no? Permanente. Y yo decidí salir de Ecuador en el año 83. Fue un periplo de 7 años. Y yo le llamo a esa etapa, le llamo peregrinación, porque eso es lo que hice. Yo buscaba, pero el Zen no nos da ninguna idea de Dios. Entonces, yo necesitaba eh, encontrar no solamente una idea, sino algo que no lo encontraba en mi país, no encontraba en el medio en el cual yo vivía, y era cómo se vivía el espíritu, ¿no? En Francia, concretamente en Francia, puesto que el padre Rueda había vivido ahí y siempre me hablaba. Entonces, antes de conocer al padre Rueda, mi idea era irme a la India, era irme al Nepal, a los monasterios Zen, pero incluso por un asunto cultural y también de estudios, elegí Francia, ¿no? Y en Francia em,
hice como una recopilación de todos los lugares a los que yo podría ir en esta búsqueda personal. Y fui a algunos lugares. Aquí estoy en Tézé, que es uno de los sitios maravillosos, fundado por el hermano Roger, un alemán que fue durante la Segunda Guerra Mundial, emigró para Francia. Él pertenecía a la resistencia civil, era pastor protestante. Y entonces, con los años, él se establece y organiza la comunidad monástica de Tézé. Es realmente un sitio como Juan Pablo II fue allá a Tézé, y Juan Pablo II llamaba la primavera de la iglesia. La misma comunidad entre sus monjes eh, son monjes de diversas confesiones cristianas. Hay católicos, hay protestantes, anglicanos, en fin, ortodoxos. Aquí están juntos. Este fue un referente muy importante para mí. Estuve durante eh, algunos periodos y permanencias en el monasterio. Bueno, nosotros que visitamos no estamos directamente con los monjes, ¿no? Tenemos, es en lo alto de una colina y prácticamente hay mucho espacio, entonces hay casas para los visitantes. Y en donde realmente aterricé en un conocimiento profundo de Jesús y una experiencia, conocimiento y experiencia personal de Jesús, fue en el monasterio francés de Vida Ermita Egalier, que queda cerca de Avignon, en el sur de Francia. Y aquí tienen ustedes una foto del monasterio. Realmente no se puede decir que sea un monasterio físicamente, ¿no? Es una casa de campo como cualquier otra, pero dentro es una maravilla lo que yo encontré ahí, ¿no? Yo comparo cuando recibí acompañamiento espiritual del hermano Pedro, que es el capellán del monasterio. Pues él tenía en su escritorio una piedra común y corriente. Pero cuando uno comienza a ver la piedra que estaba cortada y comienza a ver cómo era la piedra, pues por dentro era una maravilla esa piedra. O sea, tenía un color, tenía unas figuras. Entonces dijo, y yo tomé esa imagen, dije, eso es el monasterio para mí, ¿no? O sea, yo recuerdo que una vez atendí a una persona, a una pareja que venía y estaban curioseando y me preguntan, oiga, ¿y dónde está el restaurante? O sea, no se ve para nada que sea un monasterio. Y está en medio de la naturaleza. Y las ermitas de las monjas están alrededor. Y cuando digo la palabra monja o monje, este, quisiera que ustedes identifiquen la raíz de esta palabra. Monje, monja viene de monos, viene de la palabra uno. Eso significa. Monje es, o monja, es el que es uno en sí mismo. Continuamos. Silvia. Traer el buey a casa. Al lomo del buey, libre como el aire, retorna tocando en el crepúsculo las flautas. Lleva al compás su corazón alegre.
Solo será su amigo quien reconozca el canto. Lo estás leyendo muy bonito, Silvia. Ya me entró el ritmo de la poesía. Entonces, aquí, hasta el momento no he hablado de algo muy importante también en mi vida espiritual, como es la compañía de Jesús. El padre Rueda era un jesuita y obviamente con él, muy lentamente, poco a poco, fui aprendiendo la espiritualidad de los jesuitas. Entonces, a nivel espiritual, mi vida está como entrecruzada, ¿no? Por algunas tradiciones. En el monasterio de Francia, pues yo tuve la visión de Jesús desde la raíz judía, porque la fundadora era una eh, judía cuya familia fue afectada obviamente en la Segunda Guerra Mundial. Ella era una niña y entonces ella impregnó al monasterio esta particularidad. Ellos elaboraron una liturgia maravillosa que la recitamos con nuestro grupo de meditación acá en Ecuador. Hago la traducción del español al francés. Y em, esta liturgia está entremezclada con elementos ortodoxos. El monasterio está catalogado como cristiano católico de rito oriental, así está catalogado estatutariamente. Está en la liturgia, y con eso quiero decir todo el espíritu que existe en el monasterio, hay oraciones judías y obviamente pertenecientes al cristianismo católico. Entonces, con esa variedad, con esa inspiración, ahora les hablo de la espiritualidad jesuita. Y lo menciono porque en Francia, entre esos sitios que conocí, pues tuve la oportunidad de hacer un mes de ejercicios espirituales en Annecy, que es una ciudad que le llaman la Venecia francesa. Es una ciudad muy hermosa y el momento en que yo estaba ahí era la primavera. Entonces conocí la primavera en Annecy, muy hermoso, muy hermoso. Y conocí también más profundamente eh, la espiritualidad de Ignacio a través de los ejercicios espirituales. Por eso me alegré también que aquí el Grupo Hermandad, la primera charla que tuvimos este año fue de un jesuita justamente. Y bueno, fue ahí cuando yo decidí esto, volver a casa. El padre Rueda me decía siempre que mi trabajo es en Ecuador, pero yo no lo veía claro que fuera así. Hasta esa vez que hice los ejercicios espirituales. Y obviamente con esta decisión hubo un nuevo cambio en mi vida porque yo podía haberme establecido en Francia. Pero yo vi que efectivamente mi tarea era acá en Ecuador. Y eso hice. Literalmente volví a casa. Y vamos a ver lo que sucedió cuando volví a casa. Okay. Pues después de, inicialmente, cuando volví a Ecuador, yo colaboré y gracias también a la ayuda del Monasterio Invisible, que son discípulas del padre y discípulos del padre Marco Vinicio Rueda, pues el trabajo de editar y publicar algunos libros del padre Rueda. Eso significa que me fui familiarizando. El padre Rueda tenía su oficina en este edificio que él mismo construyó en la universidad y que
ahí se estableció lo que antes se llamaba Departamento de Religión, luego se llamó Pastoral y ahora se llama Dirección de Identidad y Misión. A mí personalmente me gusta más ese nombre. Y aquí estamos, parte del equipo de la DIM, de la Dirección de Identidad y Misión. Y por bastantes años de mi vida, pues lo he dedicado a la enseñanza en la educación superior en la Universidad Católica. Y esto fue, digamos, lo que durante estos años ha sido mi misión, ¿no? A través de pertenecer a la Dirección de Identidad y Misión, he podido trabajar. Yo he hecho un cálculo somero y pienso que en todos estos años pues he trabajado con alrededor de 3.500 estudiantes en pregrado, sin contar con los estudiantes de posgrado. No cuento los de posgrado porque no son expresamente eh, las asignaturas que se desarrollan aquí, son asignaturas mm, no expresamente teológicas, pero obviamente referentes a Jesús. Entonces, esto no se puede dar dentro de un pensum de posgrado. En pensum de posgrado yo he sido profesora de bioética porque yo estudié filosofía aquí mismo en la Universidad Católica. Entonces, para mí todos estos años de trabajo en la universidad han sido tanto de entrega personal, de mucha entrega personal, pero también de mucho aprendizaje, ¿no? He sido formada por la universidad en el ámbito justamente teológico también, ¿no? Porque constantemente teníamos cursos, o sea, constantemente en el ámbito relacional, o sea, una de las, y por eso yo me decidí a la educación, entre otras razones, y es que yo personalmente aprendía lo que es esta relación tan particular como es la de enseñar, ¿no? Que al mismo tiempo no somos madres ni son padres, pero es como que en momentos es necesario esto en la relación de la docencia. Y poder difundir, ¿no? Y poder difundir, explicar, cuestionar, escuchar este, a los jóvenes, ¿no? ¿Qué piensan de Jesús? ¿Quién es Jesús para ellos? Y obviamente, y esto es una característica de los tiempos, ¿no? De la universidad, exclusivamente, realmente yo he hecho ciertas apreciaciones y yo veo que en grupos de estudiantes, el 10%, el 10%, o tal vez menos a veces, se confiesa cristiano católico. La gran mayoría o tienen apatía o tienen este, cuestionamientos. Y cuando tienen cuestionamientos, ahí me voy. A mí me va muy bien ahí cuando las personas cuestionan. Porque es ahí cuando podemos empezar a pensar. Pero cuando la persona está apática, uno está muy limitado, ¿no? En lo que puede hacer con las personas, en este caso con los jóvenes. Y siempre fue un desafío ser docente de Jesús. Para mí siempre fue un desafío. Eh, Nunca pretendí dominar ninguna técnica de enseñanza, aun cuando siempre fui preparada para eso continuamente. Yo lo que pretendía era llegar a la persona, ¿no? Llegar a la persona de mis estudiantes y entablar una relación en ese sentido. Pero muchos tenían resistencia, ¿no? Entonces, yo
decía en broma, ¿no? En nuestras reuniones, pues que sí, cuando nosotros entramos a clase, entramos ya de entrada con tarjeta roja, o sea, expulsados, expulsados de, de las aulas. Entonces, durante el semestre es toda un reto, porque cada grupo es diferente, casi como cada persona es diferente, pues cada grupo es diferente. Entonces uno tiene que dar con, con la clave para llegar a ellos y a ellas. Y obviamente, pues al principio, yo recuerdo en las clases de la universidad, yo recuerdo que yo también era una profesora rebelde, ¿no? Entonces yo decía, ¿y por qué tengo yo que calificar a mis estudiantes? Mejor que se califiquen ellos. Entonces, mi metodología, dije, bueno, ustedes son los trabajos, pues ustedes se califican. Bueno, entonces veía que estudiantes que casi nunca venían, pues tenían excelentes notas. Otros estudiantes que venían, se interesaban, se habían puesto mala nota. Entonces dije, esto no funciona. Tengo mismo que calificar. Bueno, y cosas de ese estilo. Y bueno, no me voy a demorar en todo lo que es una vida de docencia, pero sí puedo decir y agradecer a la universidad, agradecer a mis estudiantes esta posibilidad, este reto, ¿no? De entender a Jesús desde diversas perspectivas. El buey se pierde de vista. Sobre el buey fue capaz de entrar en sí, pero esfumado, el buey queda él solo, sereno. Brilla el atardecer para el descanso. Bajo el techo de paja yacen látigo y soga. Al escuchar el poema, mi intención es que ustedes también disfruten del poema, que cada uno de ustedes vaya dando la significación de esto, porque estoy en un grupo de meditadores, ¿no? Entonces, ¿qué les dice esta poesía, estas diversas estrofas de poesía? Y acá, ¿no? Esfumado el buey, queda él solo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No? Sereno. Entonces, resulta que el buey y el que doma el buey son uno solo. Ahí estamos ya frente al yo integrado, ¿no? Ese yo en el cual eh, que todos lo vivimos, que todos lo tenemos, cada uno según su forma, su historia, pues se vuelve una unidad. Y es entonces cuando podemos hallar el brillo de esa- si nosotros viéramos la, la, cómo han sido nuestros años de meditación, ¿sí? Ir ubicando, ¿no? En nuestro proceso de meditación, ¿en cuál de estos momentos estamos? Podemos continuar. Y ahora ya no voy a hablar del relato personal, sino de lo que es el Zen. Em, Hay una afirmación, ¿no? Que dice el Zen es Zazen. Y Zazen es meditar, justamente. Entonces, la esencia del Zen está en la meditación. Y de la meditación van a surgir entonces este, la relación maestro-discípulo, los estilos de vida, etcétera. Y yo digo, ¿no? Cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Estar listo, en mi caso,
no era exactamente estar consciente, ¿sí? Sino en mi caso, de estar listo era que o encontraba esto o mi vida se iba al precipicio. Felizmente encontré al Padre Rueda en mi vida. Entonces, eso fue para mí estar lista. En la meditación Zen, muchos dicen que consiste en meditar en el Zen es Shikantaza. Y Shikantaza es estar sentado. A mí me encanta esto, ¿no? El Zen es muy ascético. El Zen es una disciplina, ¿no? El Zen no está con deleites, ¿ya? Que en la meditación me fue muy bien, ay, me siento extraordinaria, qué liberación, etc. El Zen yo digo, es la autopista al ser. Yo le llamo así. Es la autopista al ser esencial. O sea, va directo, es el camino recto, es el camino directo. Mientras hay meditaciones, ¿no? De que estamos con los sonidos, que estamos con los colores, que, en fin, que sanar las heridas. Y no digo que esté mal, solo establezco la diferencia, nada más. El Zen, en cambio, es muy ascético, ¿sí? ¿Y qué hacemos estando sentados frente a una pared durante 40 minutos, durante una hora? Bueno, pues explico a continuación. Una de las... no, la anterior todavía no termino. Muchas gracias. Sí. Pues esto, ¿qué hacemos sentados frente a una pared? Pues esto, estar presentes al presente. Nada más. ¿Mm? Es el Zen tiene un lenguaje negativo para describir experiencias, ¿no? Entonces voy a emplear ese lenguaje negativo, ¿no? No imagen, no sensación, no pensamiento. Es estar presente desde ahí. ¿Y en qué consiste ese presente? Y el Padre Rueda, y también para mí fue en un momento meditar con el grupo de los sábados, con la comunidad de los argentinos en Buenos Aires, pues yo sentí tan maravillosamente esta experiencia, ¿no? A los años que volví a sentirlo, esto de eh, cuando en la oración de inicio se dice, ¿no? La silenciosa presencia del Espíritu del Hijo. Entonces, es esto, ¿no? Estar presentes a una presencia. Es exactamente eso. ¿Sí? ¿Cuál presencia? Es que ahí viene ya todo el misterio, ¿no? Ahí viene todo el misterio de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo puedo yo descifrar ese misterio de otros? Si apenas logro descifrarlo el mío. Entonces, estamos ahí para eso, ¿no? Para vivir en ese yo profundo, en ese yo que trasciende toda forma. Eso es, trasciende toda forma. La no forma, así es un sutra del Zen, ¿no? La no forma. Ahora, en el Zen hay dos escuelas. Una es la escuela Rinzai y la otra es la escuela Soto. El Padre Rueda pertenecía a esta escuela, el Soto Zen. En la escuela Rinzai, cualquiera de las dos escuelas, lo que
el interés, el objetivo es la iluminación, ¿no? Y recuerden que es Buda, ¿no? Buda es esto, es estar iluminado. Bueno, yo hablo según el lenguaje nuestro, discursivo, ¿no? Pero si hablar en lenguaje Zen no podría decir lo mismo. Entonces, en la escuela Rinzai, y el padre Rueda me enseñó esto que me pareció bien importante, ¿no? Porque tenemos cantidad de formas y técnicas de meditación. O sea, actualmente esto se ha proliferado enormemente. Y él me decía, la cosa es muy sencilla. Me decía, ¿no? Tenemos una meditación con objeto, o sea, por ejemplo, en el mantra, eso es un objeto. Una imagen es un objeto. En el caso de la escuela Rinzai, es el koan. El koan es generalmente una pregunta que el maestro hace al discípulo que ayuda al discípulo a que llegue a la iluminación. En cambio, la escuela Soto no tiene objeto. O sea, es la meditación del vacío. Es sin objeto. Y es igual a 0. Esas son las diferencias, decía nos explicaba el padre Rueda. Entonces, ¿qué es eso de hacer el vacío? Lo que voy a decirlo, lo extraje de las enseñanzas del padre Rueda. Lo que yo voy a explicar del Zen, les digo de paso, no es lo que dice toda la tradición del Zen. Yo me remito a lo que yo aprendí, que fue del padre Rueda. Entonces, es esta quietud física y sobre todo mental. Hacer el vacío. Y bueno, pues como somos meditadores, pues no voy a redundar en explicar la quietud física. De la mental, yo diría que aun cuando no hay pensamiento en la meditación, todos meditamos según una estructura mental y psicológica. Y de eso no nos podemos escapar, ¿no? O sea, meditamos tanto con los genes que hemos recibido en nuestro ADN, como también con esa estructura que hemos hecho de tipo cultural, de tipo familiar, de tipo psicológico. Con todo eso meditamos. Y hacer vacío también, y aquí está lo que se ha popularizado mucho, ¿no? Y que justamente era la charla precedente, ¿no? El mindfulness. Atención a lo que es. Pues yo no sé qué sea. Tengo que meditar para saber qué es, ¿no? Y entonces, en el Zen puede ser esa experiencia, puede ser el escuchar un pájaro, como puede ser las palabras que el maestro me dice. O sea, cualquier cosa puede ser lo que es en el presente, en este momento y en este lugar, ¿no? Lo que es y lo que está. Obviamente, yo pongo aquí desde el yo profundo, ¿sí? Digamos que algunas palabras que yo empleo ahora, ustedes lo pueden encontrar en 2 conferencias que he dado anteriormente y que están subidas en YouTube si tienen ustedes mayor interés. Y también significa silenciar nuestra mente discursiva. El padre Rueda siempre nos decía, ¿no? Nuestra mente es como un mercado. O sea, por un lado venden pescado, por otro lado venden papas, por otro lado venden yuca, etc. De todo encontramos en el mercado. Así es nuestra mente. Y de todo lo que pasa por nuestra mente, somos conscientes un 10% de todo lo que va en nuestra mente, ¿verdad?
Yo creo que esto es un reto para el mundo en el cual nosotros estamos, ¿no? Porque yo añadiría aquí, a la mente discursiva se une la mente digital. Estamos creando una mentalidad digital, no me refiero al mundo virtual. Sí. Estamos creando una mentalidad virtual. Silenciarla. Pues hagan la prueba. ¿Cuántas horas podemos vivir sin el celular? Y muchos más los jóvenes, ¿no? Y mucho más en confinamiento, etcétera, etcétera. Luego, pues es necesaria una vida ordenada, ¿no? Tanto a nivel físico como psicológico como intelectual. Y puse esta frase textual del padre Rueda cuando explica esto de hacer el vacío. Él habla del acto justo para el momento preciso. Yo les dejo esta frase. Les dejo esta frase para que la vayan saboreando. Bien, gracias. Pasamos. Yo les llamé, a lo que voy a hablar a continuación, les llamé el pentagrama de la iluminación. Sí. Es como la partitura musical, ¿no? O sea, la orquesta va a tocar aquello que está en la partitura, ¿no? Entonces, si tocará bien, lo tocará mal, ¿no? Entonces, lo que es la iluminación, y la iluminación significa este estado de despertar, puede ser paulatino y o inmediato, ¿no? ¿Cómo podemos entender la iluminación, este despertar? Lo que voy a decir a continuación es mi experiencia, ¿sí? Es decir, cada cual tendrá su respuesta. Para mí, meditar, según el Zen, me ha dado una profunda experiencia de libertad. Gracias a esa libertad, pude, pude conocer a Jesús, justamente, pude hacerlo, porque nada ese rechazo, ¿no? De muchas cosas. Eh, yo estudié también en una universidad laica, entonces, eh, obviamente, la parte religiosa no tiene. En cambio, esta libertad mental, este hacer el vacío de todos esos conceptos que había acumulado, pues me permitió conocer a Jesús. También ha sido para mí, y sigue siéndolo, ¿no? El poder de dar creatividad. ¿Por qué tenemos que fijarnos en comportamientos sociales? ¿No? Ahora estamos obligados a tener nuevos comportamientos sociales. Prácticamente. Con el confinamiento no tenemos relaciones sociales. Estamos obligados a inventarnos. Ahora ya no nos saludamos como antes. O sea, o saludamos de lejos. Acá en Ecuador, pues nos saludamos así, con el codo, uniendo el codo. Nos saludamos de esta manera, al menos en Quito. Entonces, eh, la creatividad en la vida que llevamos, ¿no? En nuestros comportamientos, en nuestras formas de relación, inclusive en nuestro lenguaje. El lenguaje supone también pensamiento, no puede haber lenguaje sin pensamiento, o sea, yo digo lo que pienso. Entonces, obviamente me estoy refiriendo al pensamiento. Pues para mí ha significado el asumirme a mí, ¿no? Y aun cuando las otras personas estén, y no según lo que yo digo, sino según lo que
tenemos leyes, ¿no? De tipo social, civil. Dentro del cristianismo tenemos los 10 mandamientos, ¿no? Esas son leyes. Aun cuando la otra persona infrinja una de esas leyes, o yo mismo también puedo hacerlo, ¿no? Pero cuando yo digo asumirme a mí, es, a ver, yo ya sé, y el otro me puede hacer daño, me puede calumniar, me puede mentir, me puede traicionar, me puede estafar, etcétera, etcétera, robar, y así puedo continuar, ¿no? ¿Cómo me asumo a mí en esa circunstancia? Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Si el uno me golpea, yo le respondo con otro golpe. ¿Qué estoy haciendo? No estoy actuando, estoy reaccionando, que es otra cosa. ¿Sí? Entonces, autoasumirme es, y ahí está justamente la práctica de la meditación, es estar en mí. A mí me produce la meditación, y el día en que no medito se me nota clarísimo, me produce una inmensa alegría, es estar en contacto con la alegría, ¿no? O sea, la cosa puede ser tan triste que yo me río. ¿Por qué? Porque no dependo de lo que sucede. Dependo de que yo estoy en contacto, porque la vida es así. Esa es la vida maravillosa, ¿no? Es alegría, es paz, es bondad, es armonía, es originalidad. Si una brizna de hierba no se parece a otra, mucho menos nosotros los seres humanos. No nos parecemos. O sea, tenemos un fondo común, obviamente, pero somos originales. Y me permite disfrutar, apreciar de la belleza. Incluso en donde es horroroso. Porque la belleza no depende de cánones. La belleza depende de lo que yo veo. Me ha dado una nueva visión de mí, de los hechos, de las relaciones. Entonces, yo no vivo en pareja, pero yo imagino los que viven en pareja, ¿no? Estar con la misma persona todos los días se entra en la rutina. Pues la práctica del Zen es justamente rompe la rutina. Rompe la rutina. ¿Por qué? Porque cada momento es único. Porque cada persona es única en su momento. Como yo también lo soy. Bien, gracias. La siguiente. Sí, Cecilia, solo avisarte que nos quedan 10 minutos. Gracias, Diana. Ok. Ya estamos llegando, son 10. Voy a reducir un poco, ¿ya? Son 10 poemas. Yo solamente quiero mostrar lo siguiente, que no, así lo decía el padre Rueda. Miren, esto es un dibujo de hace más de... les decía que este es un poema elaborado en el siglo XII, ¿sí? En el año 1200, pero a su vez es elaborado con fragmentos de otros anteriores. Y es un poema que el mismo poema lleva sus propios dibujos. Lo que vemos aquí del profesor Kohn es como él adaptó esos dibujos a su arte, ¿no? A su manera de ver. Y entonces, esto no es un dibujo ni inventado por el profesor Kohn, sino que así viene con el poema. Entonces, Marco Vinicio decía que esto era él, porque su nombre es Marco, justamente, y su apellido es Rueda.
Entonces a mí me encantó esta simbología, ¿no? De acá. Silvia, ¿lo lees, por favor? Sí, O cómo no sé no. a quién le toca. Sí, sí. El buey y el yo se olvidan. Látigo y soga. El buey y el hombre son vacíos. ¿Pueden voces manchar la amplitud de los cielos? ¿Copos de nieve resistir la lumbre? Aquí sopla el espíritu de los viejos patriarcas. De todo esto solo me voy a quedar con esta partecita final. La siguiente. Y entonces aquí está el viejo patriarca. Es el padre Rueda. Me encanta esta foto porque, bueno, esta es mi casa y aquí se ha celebrado la Eucaristía, hemos hecho retiros y, y es como que él es el que ha abierto la puerta a muchas personas para que entre la luz. Él ha sido. Y esta es la sala de meditación en mi casa, desde donde les estoy hablando justamente el día de hoy. Eh, entonces yo hago aquí una analogía, ¿no? La unión mística con Jesús, similar al vacío del yo y de la mente en el amor. No tengo tiempo para explicar. Continuamos, por favor. Aquí tenemos el penúltimo. Volver a la fuente. ¿Cuánto costó volver a la fuente y origen? Mejor ser ya antes ciego y sordo. Morar en casa propia sin cuidados. Corran los ríos y las flores luzcan. Yo quiero compartir con ustedes algo muy importante, refiriéndome al Padre Rueda, un maestro de vida espiritual y de meditación. No he dicho mucho sobre su vida, pero ahora voy a hablar sobre su muerte. El Padre Rueda sufrió una caída, le llevaron a la clínica, ahí atrapó un virus. Los médicos le llenaron de antibióticos, estuvo como un mes de terapia intensiva y nos desesperábamos nosotros, ¿no? Un sábado que me puse a meditar, dije, no, ya no vamos a meditar cada uno en su casa. A todas las personas, porque de Padre Rueda hay varios grupos de meditación, principal en la Estrella Invisible, dije, ahora vamos a meditar todos juntos. Y pedí a un amigo querido, a Raúl, le pedí que convocara, que estuviéramos a las 6 de la mañana en la sala de espera de terapia intensiva. Yo llegué como a las 4 de la mañana y habían 2 personas meditando. A las 6 ya éramos 18 personas. Cerca de las 7 de la mañana se abren las puertas de terapia intensiva de par en par y la enfermera nos dice, los que quieran despedirse del Padre pueden entrar. Y como estábamos en meditación, fuimos ordenadamente. Entonces, y espontáneamente, eran en grupos de 5. Y yo me quedé al final para dejar que los otros pasen. Y 5 nos quedamos al final. Entre ellos estaba Hernán Romero, no sé si está en este momento entre el público. Y cuando nosotros entramos, hicimos un círculo, cogidos de las manos, rodeándole,
Y en ese momento, él entregó el espíritu. Junto en su cabecera estaba una médica, a quien el padre Rueda siempre pidió que se ocupara de él en el momento en que él muera, y ella lo hizo. Y ella es la que nos dijo, en este momento está entregando su espíritu. Eso es un maestro. Él murió cuando meditábamos con él. Continuamos. Él volvió a la fuente, ¿no? Bueno, ya no tengo tiempo para explicar. Solamente esta fuente es nuestro ser original. Y si yo hago otra analogía de lo que dice el Zen con mi fe en Jesús, con nuestra fe en Jesús, ¿no? Pues es un volver a nacer. Y esto fue el bautismo de Jesús. Y esto fue lo que yo experimenté ese sábado que estuve en meditación con ustedes. Pasamos, por favor. Es justamente de lo que estoy hablando, ¿no? La silenciosa presencia del Espíritu de tu Hijo. Cuando ustedes hacen cuando hacemos esta oración, bueno, no voy a ponerme a explicarlo por falta de tiempo, pero es una maravilla de oración, igual la de despedida. Continuamos. Ir al mundo, descalzo, abierto el pecho, se junta con la gente. Mientras lo baña el polvo, más ancha su sonrisa. Sin recurrir a facultades mágicas, súbita flor concede al árbol muerto. Siguiente, por favor. Estos votos del Bodhisattva sintetizan este ir al mundo. Y esto ustedes lo pueden encontrar fácilmente en internet. Continuamos. Aquí es lo que para mí es ir al mundo. Esto me lo escribió el padre Rueda. Cecilia, tú eres mi vida misma, contemplativa y de zen, que la recibes de mi corazón y la entregarás a muchos, a muchos. Sé fiel a mí tu misión. Estaré junto a ti en él, tuyo en el amor a él. Esa es mi misión y eso es lo que yo hago. Continuamos. Y lo hago a través de la comunidad terapéutica y de meditación Amor y Mar. Ustedes pueden chequear lo que es la comunidad, porque fue una de mis charlas aquí en Meditatio y lo tienen subido en YouTube. Entonces, voy a prescindir de la explicación y vamos al final. Esto es lo que, bueno, continuamos, por favor. Estos son la perspectiva que yo tengo por delante para realizar en cuanto a temas. Y también vamos a pasar, porque nos falta tiempo. Ustedes lo pueden revisar luego cuando suba a YouTube. Y bueno, esto es, yo le titulé esta charla El Camino del Zen, porque así me veo como ser humano. Siempre me he visto así, en camino y en Zazen. La siguiente. Y bueno, pues una de las charlas la otra charla que tuve aquí en Meditatio fue sobre mi libro, Creer es Crear, que va a aparecer como libro digital.
y que obviamente me encantaría que lo leyeran. Muchas gracias. Con esto termino. Espero haber respetado los 10 minutos. Diani. Cecilia, Muchas muchísimas gracias. gracias. Un encanto escucharte, tanto que, bueno, se nos fue el tiempo. Gracias a Dios con la oración te podemos volver a escuchar, por suerte. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos. Al final de la grabación están los datos de Cecilia. De todas maneras se los enviaremos por mail para quien quiera hacerle preguntas y también mandar los comentarios. Gracias a todos por ser parte de este proyecto Hermandad. Y nuevamente, Cecilia, otra vez muchísimas gracias, y a todos. Y bueno, que Dios los acompañe y hasta el viernes que viene. Nos vemos. Bendiciones. Gracias. Gracias, Cecilia. Todos, gracias, Cecilia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Dios la bendiga. Dios los bendiga. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.